ustedes son la otra parte de este eclipse, porque si bien es cierto que una parte del eclipse está la luna en Virgo, que esto corresponde en la casa 7, pues el sol se ubica en la casa 1, alumbrando nuevos nacimientos. El segundo signo después de Cáncer, con toda esta euforia que hablábamos de Cáncer, que le iba a ir muy bien, pues Piscis también entra en una resonancia bonita. Adiós sufrimiento, qué delicia, este es ya. Piscis venía como diciendo, Dios mío, ¿cómo más me depuro? ¿Qué más hago? Ya solté esto, ya solté lo otro, ya me pasó aquí, ya me pasó allá. Tantas cosas. ¿Qué más sigue? Pues bueno, Piscis, ¿qué más sigue? Que a partir de mañana domingo, 1 de marzo, ustedes son los primeros en sentir el eclipse de todos los 12 signos. A partir de mañana, 1 de marzo, con la entrada del planeta Marte en Piscis, pues ya es como que ahora sí salió el disparo, la cuenta regresiva. Final de muchas relaciones, de muchos temas tóxicos, además de muchas depuraciones. Y algo clave, llegó el momento de decir, wow, estoy viva, tócate. Es el momento de tocarte. Si tú eres de signo Piscis, ascendente o luna Piscis, toca tu cuerpo, toca tu materia, toca tu casa uno, que es ahí donde está. Eres esa pequeña casa donde alumbra esa energía solar y es un proceso de mucho nacimiento. Es un eclipse donde Piscis por fin está cerrando temas que vienen ocurriéndole desde el 2023. 23, 24 y 25. Entonces, hasta este 26 con la fuerza de Marte, es un signo que entra nuevo, flojito, distinto, diferente, a hacer cosas donde la vida los alumbra. Además, están de cumpleaños. Muchas personas que están cumpliendo años mañana domingo, el día lunes 2 y el día martes 3, pues es lo mejor que les puede pasar. De las mejores cosas que le pueden pasar. Si eres de signo Piscis, solo ascendente, como tienes la luna ahí en la casa 7, excelente momento para tomar una sesión, para depurarse. Busca ayuda de pronto, si necesitas ayuda de un abogado, ayuda de un contador, ayuda de un psicólogo, ayuda de un terapeuta, ayuda de un plomero, ayuda de alguien para terminar de hacer las últimas reparaciones que tú vienes haciendo. Lo que haya que vender, véndelo. Lo que haya que comprar, cómpralo. Lo que se necesita, ya no hay nada que hacer. Y es como el momento ya finalmente de soltar los vínculos del ayer y ya no darse más látigo si fue culpa mía, culpa del otro, o culpa de quién, o cómo estaría yo viviendo en este momento de mi vida si no hubiera hecho esto hace 10 años, bueno, y si yo lo hubiera hecho tal cosa, si no me hubiera separado, y si sí, y si no, como que ya no. Este eclipse dice, ya, llegamos al punto final, esto ya se recogió, se acabó ese tema y vámonos para otro viaje totalmente distinto. Es la vida diciendo, si estás respirando hoy es porque estás vivo y hay una vida por delante, hay unos nuevos años que atender, hay una nueva forma de vivir, de salir, de conectar contigo mismo. Es un eclipse que lo van a sentir mucho en la personalidad. En los próximos 6, 8 meses, este eclipse beneficia mucho a los signos soles, ascendentes y lunas en Piscis para que tengan esa recarga de decir, bueno, pues ahora vamos a empezar con todo y más para hacerlo con mucha fuerza, con mucha dedicación y confianza. Piscis, este eclipse también te dice, aprende a confiar en ti, porque si no confías en ti, la única persona, Piscis, que tú necesitas que crea en ti, eres tú mismo. No tiene que salir a convencer a nadie. Con que se convenza usted solito, eso es más que suficiente. Eso quiere decir Marte, Nodo Norte, Sol, Mercurio y Venus en tu casa uno, acomodado con este eclipse. Afuera, que si el otro cree o no cree, pues déjelo allá, que esa es su tarea. Que si el otro le gusta o no le gusta, si quiere o no quiere, pues déjelo allá. Ocúpate de ti. A la única persona que necesitas, literal, que debes convencer con este eclipse es a ti mismo, tu psique, tu mente, tu sol ahí. Como que en qué estoy yo, desde dónde lo estoy haciendo y el resto va a salir por añadidura, va a ir fluyendo por añadidura. Pues muy bien, felicitaciones para todos los Piscis que están cumpliendo años hoy, que estarán cumpliendo años mañana y clarísimamente para los que están cumpliendo años el día 3 de eclipse, porque la vida les cambia a partir de este momento. Muy bonito esto, muy bonito para todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarme
este sábado. Gracias por estar acá, por sus mensajes. Qué rico, me encanta también sentirme acompañado a través de sus mensajes, a través de sus comentarios, como los que están poniendo justo en este momento. Gracias también por su compañía, porque es la única manera en la que yo puedo tener ese feedback que para mí es importante. Por eso no me gusta hacer videos grabados, no me gusta hacer videos editados y subirlos bonitos y no, me gusta hacerlos así. Esto es en vivo y es en vivo y lo que sale, sale. Y si me equivoqué, me equivoqué. Y si hay una palabra que dije bien o una palabra que dije mal, claro, se me puede salir y está perfecto. Está muy bien, eso es lo natural, eso es lo orgánico. Y cuando algo es orgánico, pues a veces no sale perfecto. Sí, de eso se trata también la vida. Eso nos viene a enseñar este eclipse, soltar en Virgo tanta perfección, soltar que tiene que salir o que hay que hacer las cosas para gustarle a los demás. No, uno debe hacer las cosas en la vida por uno y para uno. Y ahora que esto tenga en resonancia algo con el colectivo, eso es otra cosa. ¿Qué más orgánico que eso, no? Gracias también porque ustedes hacen parte integral de estos live los sábados y recibimos a partir de mañana, 1 de marzo, el tercer mesecito que nos viene a hablar con toda la energía. Ustedes saben que ya empezamos Astrología Viva, empezamos en el eclipse pasado Astrología Viva, ya vamos a entrar al módulo 2. Pueden aprender astrología también con Centro Holístico. Para mí será un placer poder estar ayudándolos también en ese proceso de transformación y reconocimiento acerca de todo lo que nosotros podemos hacer con la astrología, trayendo esa astrología a la cotidianidad. Entonces, bienvenidos también. Recuerden que mañana vamos a tener nuestro gran encuentro, mañana 1 de marzo, justamente para hablar los temas del eclipse. Ahí están las redes, ahí están, va a ser online, va a ser mañana domingo, vamos a disfrutarlo mucho, entonces cordialmente también invitados. A los que están en la membresía, vamos a iniciar clase a las 11:30. Entonces, los que están en la membresía, hoy tenemos clase a las 11:30. Nos vemos aquí en 40 minutos, en hora Orlando, Florida. Un abrazote y que bienvenido, que llegue marzo con eclipse y todo, ¿qué más hay? Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación. Queda grabado a los que me están preguntando en TikTok, queda grabado en mi canal de YouTube. Ustedes lo pueden ver también, los que acabaron de ingresar, los que están entrando hasta ahora para ver los demás signos, queda grabado. Gracias también por sus contribuciones, a los que también hacen sus aportes aquí en YouTube. Gracias también por eso. Y nos vemos ahora en clase 11:30 Orlando, Florida, 11:30 Colombia y 11:30 desde acá. Nos vemos ahora en clase que va a estar magistral esa clase. Un abrazote, cuídense mucho.